Hoy día tenemos Santa Cena y siempre que se hace la Santa Cena vamos al libro de Corintios, capítulo 11, ¿cierto? Donde hablamos, ¿cierto?, de la Cena del Señor. Pero hoy día quiero hablarle un poquito cómo habla la palabra del Señor, pero en el libro de San Lucas, capítulo 22. Amén. Quiero que abra su Biblia al libro de San Lucas, capítulo 22, y vamos a leer un versículo y luego vamos a orar. Amén. Sí, mi hermano, ¿puede usted acompañarme? ¿Puede? Amén. Gracias damos al Señor. Amén. Libro de San Lucas, capítulo 22, y en el versículo 15, mire lo que dice la palabra del Señor. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. ¿Amén? ¿Puede leerlo usted ahora conmigo nuevamente para que lo pueda entender? Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Amén? ¿Qué estaba pasando? Era la última noche que iba a estar con los discípulos. 3 años, un poquito más, estuvo con ellos, caminando, ¿cierto?, por todo Israel, sanando enfermos, libertando cautivos, llevando, ¿cierto?, mostrando la gloria de Dios, enseñándoles el camino al Padre. Y llegó la noche, una noche que estaba escrita que iba a pasar, una noche en que estaba escrito que iban a suceder cosas, pero en esa mesa sucedieron muchas cosas. ¿Amén? No solamente fue que partió el pan y le dio de beber el vino, que representaba la sangre de Cristo. Me despertaba a medianoche y le preguntaba al Señor cómo hago la introducción. Tenía varias formas de entrar, pero a medianoche, ¿cierto?, me desperté y me acordé de un varón. Me acordé de un pacto que una vez unos jovencitos hicieron. ¿Te acuerdas de un pacto que hicieron unos jovencitos? David y Jonathan. Un día, ¿cierto?, ellos se amaban como amigos. Y un día ellos, ¿cierto?, tuvieron que separarse. ¿Por qué? Porque el padre, ¿cierto?, de Jonathan perseguía a David para matarlo, porque sabía que él era el próximo rey de Israel. Y dice la palabra del Señor que llegó el tiempo en que tuvieron que separarse, pero antes de separarse hicieron un pacto. Y se amaron, dice, y se dijeron que si uno de los dos, ¿cierto?, podía más adelante bendecir al otro, lo iban a hacer. Entonces un día, cuando ya el rey David estaba en el trono, había pasado todos los años, ¿cierto?, donde Saúl, su padre, le persiguió, pero salió en victoria. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, como decía el hermano. Le han pasado muchas cosas, pero tenía un propósito que cumplir aquí en la tierra. Como cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un propósito. Entonces, este joven, ¿cierto?, David, llegó al trono, llegó a cumplir. Y él, ¿cierto?, en los salmos lo dice. Le dice: gracias, Señor, porque me ayudaste a cumplir con mi propósito, con el propósito que tú pusiste en mí. Y estando él, ¿cierto?, un día en el palacio, se acordó y hizo una pregunta. Dijo: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? ¿Te acuerdas de esta historia, no? ¿Habrá quedado alguien de la casa de mi amigo, ¿cierto?, algún familiar? Y por ahí se iba. Amén. Uno de los siervos dijo: ha quedado uno, pero vive en Lodebar. Vive ahí, ¿cierto?, donde está la maldad, donde hay necesidad. Y entonces el rey David le dice: habla más de él. Le dice: bueno, hay un hijo, hay un nieto de Saúl, hijo de Jonathan. Y le dice: pero está inválido, está así con sus pies, ¿cierto?, que no puede caminar. Porque el día que cuando el rey David, ¿cierto?, fue nombrado rey, y cuando subieron en el palacio que ya venía el rey a tomar el puesto, dice que tomaron a Jonathan y salieron, y por el campo la mujer se le cayó, por eso quedó inválido. Y ahí estaba, ¿cierto?, en Lodebar. Dice: pero él no puede ni caminar, se tiene que arrastrar. Imagínate la condición que estaba Jonathan, o sea, Mefibosé. Y entonces el rey le dijo: no me hables más, dijo: tráelo.
Tráelo, ¿por qué? Porque lo quiero sentarlo en mi mesa. Amén. Es lo que cada día, ¿cierto?, el Señor quiere que hagamos. Él nos hace la invitación a sentarnos a la mesa. Amén. Y Dios, ¿cierto?, se imagina que a un rey, ¿cierto?, se le desprecia y se le diga, y que uno le diga, no quiero sentarme a la mesa. ¿Cómo se sentiría el rey? ¿Sabe? Se sentiría ofendido, se sentiría, ¿sabe? Y Jonathan llegó, ¿verdad? Mefibosé llegó al palacio del rey y el rey, ¿cierto?, le puso en la mesa y le dijo, te voy a devolver todo lo que era de tu padre, todo lo que era tu abuelo, te lo voy a devolver. ¿Bien? Y lo sentó a la mesa, ¿cierto? Y ahí le dijo, aquí vas a estar, vas a comer la comida del rey, te vas a vestir con la vestidura, ¿cierto?, como un rey. ¿Saben? Eso es lo que Dios, ¿cierto?, hizo. Esa noche, cuando ahí, ¿cierto?, en la última cena, ahí, ¿cierto?, él partió el pan y le repartió el vino. Dijo, hoy haremos un nuevo pacto. Amén. Entonces cada vez que nosotros nos sentamos y el Señor dice, y hagan esto en memoria de mí. Amén. Del pacto que yo hice con ustedes, hoy hago un pacto de sangre. Amén. Voy a derramar mi sangre por ustedes. Y si David, ¿cierto?, siendo hombre, él, ¿cierto?, cumplió el pacto, ¿cuánto más nuestro Padre, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo va a cumplir con su pacto? Amén. Por lo tanto, si hoy estamos en este lugar, ¿saben?, no despreciemos, amén, la invitación que Él ha hecho a este lugar. ¿Amén? En esa mesa pasaron muchas cosas y quiero yo, ¿cierto?, ir por ella. En esa mesa, ¿saben?, un momento, y eso sucede todavía en nuestras congregaciones o en los lugares, ¿cierto?, donde se reúne gente. En un momento hubo una discusión ahí en la mesa. Una discusión, ¿por qué? Porque unos dijeron, yo soy mejor que tú, yo soy más grande que tú, yo merezco estar al lado de él, yo merezco hacer esto, yo merezco hacer esto otro. Entonces Jesús, siendo conociendo los pensamientos y las intenciones de los corazones, le dijo, ¿qué estáis discutiendo entre ustedes? ¿Amén? ¿Cuántas veces un pastor tiene que a veces meterse y decir, ¿qué están discutiendo? ¿Amén? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis discutiendo? Y entonces ahí empiezan, ahí en la iglesia, ¿sabes? Entran raíces de amargura, entran divisiones, entran cosas que el enemigo, ¿cierto?, viene a plantar. Que Dios, ¿cierto?, tenga misericordia y que hoy podamos salir de este lugar, también siendo lavados, siendo purificados, siendo renovados. ¿Para qué? Para que podamos entender que no cualquiera se va a sentar a la mesa en esa condición. Porque más adelante el Señor dice, pruébese a sí mismo cada uno. Amén. Y si hoy, ¿cierto?, estamos con esa rencilla, si hoy estamos pensando, es que mi hermano me hizo esto, no, es que yo se la voy a devolver así. Pensando como era antes, ¿cierto?, como era la ley, que era ojo por ojo, diente por diente. Hoy no es así. Cuando Jesús, ¿cierto?, les enseñó, ¿cierto?, el camino al Padre, les dijo, ahora no va a ser así. Ahora aquel que te golpee en la izquierda, ¿qué tienes que ponerle? La mejilla derecha. Aquel que quiera, ¿cierto?, llevarte una carga por 1 milla, la vas a llevar 2 millas. Totalmente diferente. Amén. Es lo que Cristo vino a enseñarnos. Eso sucedió en la mesa. Y en un momento, ¿cierto?, para que ellos entiendan, dice que Jesús, ¿cierto?, se puso de pie, tomó, ¿cierto?, una toalla y dice que se puso a los pies de los discípulos y empezó a lavarle los pies. Empezó a decirle, ¿cierto?, ahora, amén, ahora el que quiera ser grande entre vosotros va a tener que ser el servidor. Amén. Totalmente diferente. Amén. Entonces, ¿cierto?, ahí lavando los pies, llegó a uno, ¿cierto?, que era el más atrevido, que era el más osado, que era el más, ¿cierto?, impetuoso, el que era, ¿cierto?, el que siempre estaba ahí. ¿De qué estamos hablando? De Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿cierto?, el que caminó sobre las aguas. Pero el que en un momento, ¿cierto?, Jesús preguntando, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, es un profeta. Otros dijeron, ¿cierto?, es Jeremías. Otros, ¿cierto?, Elías. No, y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Amén? Amén. ¿Y qué le dijo al Señor? Le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre ti, dice, y a ti te daré la llave del reino. Oiga, ahí mismo le lanzó una palabra. ¿Amén? Y quiero que eso lo recuerde.
Porque esa palabra, sabe, se va a cumplir con el tiempo. A lo mejor muchos de los que están aquí han recibido palabra. Y están seguros que han recibido una palabra de Dios. Pero como no se han atrevido, ¿cierto? No han dejado, ¿cierto? Esas cosas, esa niñería. ¿Sabe? No se han postrado y no han, en vez, ¿cierto?, de querer superiores, han creído, ¿cierto?, y no han querido hacer nada. Pero el que quiere servir, el que quiera estar en la obra del Señor, tiene que ser el servidor de todos. Amén. Amén. Muchas veces, ¿cierto?, no queremos postrarnos, pero Jesús vino, ¿cierto?, y se postró delante de los discípulos. Y llegó, ¿cierto?, delante de este Pedro. Amén. Y como Pedro, ¿cierto?, era diferente, como nosotros somos diferentes. Y a veces queremos, ¿cierto?, que las cosas se hagan como nosotros queremos. A veces queremos, ¿cierto?, que se hagan las cosas como yo pienso, como yo ando. La palabra del Señor dice que sus pensamientos y los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. Amén. A lo mejor nunca vamos a llegar a entenderlo con plenitud. Pero Él, ¿cierto?, Él es excelente en todas las cosas que hace. Y llegó donde Pedro, y Pedro le dijo, no, le dijo, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Y por qué no, Pedro? Le dijo, mira, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Y entonces Pedro le dijo, entonces lávame también los pies, y no solamente lávame la cabeza. Y le dijo Jesús, no, solamente te voy a lavar los pies, porque tienes que caminar todavía mucho. ¿Por qué? Porque ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, estamos todos limpios. Amén. Pero tenemos que cumplir, tenemos que, ¿sabe? Tenemos que empezar a servir, tenemos que, cuando le digamos vamos a sentarnos a la mesa, vamos a sentarnos a la mesa. Cuando le digamos hay que orar, tenemos que orar. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Sabe otra cosa que sucedió ahí en la mesa? A ver, en un momento dice que mientras estaba, ¿cierto?, ahí cenando todos, dijo, hay uno aquí. Amén, espero que no esté aquí. Dijo, hay uno aquí que esta noche me va a entregar. Amén. Hay uno que esta noche se me va a entregar. Y todos se miraron, ¿cierto?, asustados, diciendo, ¿quién será? Y empezaron a preguntarle, le dijeron, maestro, ¿seré yo? Y el otro, ¿cierto?, decía, ¿seré yo? Hasta que llegó uno, ¿cierto?, el que él le iba a entregar, le dijo, maestro, ¿seré yo? Y Jesús al único que le respondió, le dijo, tú lo has dicho. ¿Amén? Tú lo has dicho. ¿Amén? Saben que no haya, ¿cierto?, en medio de nosotros aquel, ¿cierto?, que quiera entregarnos, aquel que quiera, ¿cierto?, a lo mejor atornillar al revés, ¿cierto?, en medio de nosotros, sino que todos, ¿cierto?, vayamos, ¿cierto?, que todos avancemos juntos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios, ¿sabe?, se manifieste en medio de nosotros. Porque si no somos un cuerpo, ¿sabe?, no vamos a poder avanzar. No se puede avanzar, ¿cierto?, las ruedas de un vehículo van las 4 ruedas hacia adelante. ¿Se imagina dos ruedas para adelante y 2 ruedas para atrás? No podría andar. Y muchas veces eso le pasa a la iglesia. Amén, que unos van queriendo, ¿cierto?, avanzar y otros quieren retroceder. Y sin darse cuenta, amén, creyendo a lo mejor que tiene una verdad. Eso sucedió también en la mesa. Amén, por eso que al final, ¿cierto?, el Señor les pregunta, les dice, bueno, vamos a ver, vamos a probarnos. Amén, vamos a probarnos cómo están. ¿Para qué? Para que estemos, ¿cierto?, aptos de tomar esta copa y, ¿cierto?, de comer este pan. Porque si lo comemos indignamente, dice, atraeremos para nosotros enfermedades. Amén. Y asimismo hay muchos debilitados en la iglesia. ¿Por qué? Porque se sientan a la mesa. Amén. No estando, ¿cierto?, preparados. Pero en esta noche, ¿cierto?, esta mañana el Señor nos llama, ¿cierto?, y nos invita. Amén. Él sabe que nosotros nos vamos a equivocar. Él sabe que le vamos a fallar. Por eso que en un momento de también, estando ahí en la mesa, le dice a Pedro, le dijo, tengo algo que decirte. Esta noche me van a entregar y ustedes van a salir arrancando. Esta noche, ¿sabe?, van a ser ustedes perseguidos. Y Pedro, ¿qué dijo? El impetuoso dijo, pero yo no. Yo no me voy a arrancar. Yo voy a estar contigo hasta el final y voy a entregar mi vida por ti. Jesús lo miró y le dijo, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, ¿me vas a negar? ¿Cuántas veces? 3 veces me vas a negar. ¿Cuántas veces me vas a negar que me conoces, Pedro? Y él dice, no, seguro que no te voy a negar. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho compromisos, ¿cierto?, de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos hecho un compromiso con un pastor, ¿cierto?, diciendo, pastor, aquí voy a estar, cuente conmigo, para que soy bueno? Y sabe que a la primera, y a veces cuando lo dicen,
¿sabes? Es cuando más problemas tienen. ¿Por qué? Porque no solamente escuchó al pastor, sino que también escuchó, ¿cierto?, aquel el enemigo de nuestras almas. Y él, ¿cierto?, el que va a ir a ponerle prueba, a ponerle tribulación, va a ponerle persecución. ¿También? ¿Por qué? Porque la palabra que sale de nosotros va a ser probada. Amén. Que Dios, ¿cierto?, nos ayude y tenga misericordia. Eso sucedió ahí en esa mesa. Amén. Y todos pensamos, qué rico, vamos a tomar y vamos a comer, ¿cierto?, el pan. Pero no, pasaron otras cosas. Y es importante, ¿cierto?, que las sepamos. Que es importante, ¿cierto?, que las entendamos. Pero hay algo, ¿cierto?, cuando le dijo Pedro, Satanás os ha pedido para zarandeado, pero hay algo. Diga usted, hay algo, diga. Hay algo. Préstame la bebida, la agüita. Pero hay algo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que yo le animaba la semana pasada. ¿Amén? Yo le animaba a que estemos orando. ¿Amén? Jesús dijo, pero yo, ¿qué más dice? Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falle. Y una vez, ¿cierto?, cuando vuelva, restaure a tu hermano, levante a tu hermano, cuéntale tu testimonio, cómo te libré, ¿cierto?, ahí en la carretera, cómo te levanté cuando estaba, ¿cierto?, ahí tendido en lo de barro, cómo te saqué, ¿cierto?, de la inmundicia, cómo te saqué de un hospital para darte, ¿cierto?, vida y vida en abundancia. ¿Sabes? Una vez que salgas de eso, tú vas, ve delante de tu hermano y levántale y muéstrale, dile cómo Dios ha sido bueno. ¿Sabes? Imagínese, él dijo, yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Amén. Y él, cierto, estoy seguro que todos los días nos dice que no estamos solos, que Él está con nosotros, que aunque pasemos por las aguas no nos negaremos, aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos. Es palabra de Dios. Él dijo, yo estoy, cierto, rogando al Padre. Amén. En el mundo tendré aflicciones, pero dice, vas a vencer como yo he vencido. Yo estoy rogando al Padre para que tu fe no te falle. Amén. Amén. Que Dios pueda ayudarnos. Sabemos lo que pasó con Pedro. Amén. Fueron, ¿cierto?, y tomaron a nuestro Señor Jesucristo. Yo lo decía la semana pasada, parece aquí. Yo decía, lo fueron a buscar. No, lo dije en un programa, ¿cierto?, en la semana. Lo fueron a buscar, dice, 400 soldados. 400 soldados fueron a buscar a uno. Yo creo que no iban a buscar a uno, yo creo que lo iban a buscar a todos. ¿Por qué? Porque ellos en el momento, ¿cierto?, los vieron como enemigos. Yo creo que querían sacarlo a todos. Recuerda que después que mataron a nuestro Señor Jesucristo, también fueron, ¿cierto?, por los demás discípulos. Pero ¿qué pasó? Hay una diferencia. Cuando Jesús, ¿cierto?, estaba ahí en el Getsemaní, llegaron los 400 soldados, Él se puso en pie. Dice, cuando Él se puso en pie, dice, los 400 cayeron de espalda. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, ¿cierto?, hace eso. Pero cayeron ellos, los enemigos del Señor, no nosotros. Cuando caigamos delante del Señor tenemos que caer de rodillas, tenemos que caer postrados delante de Él y adorarle. El enemigo, ¿cierto?, Dios a los enemigos los tumba para atrás. A los hijos de Dios, ¿cierto?, tienen que caer postrados, humillados delante de su presencia. Cuando Él, ¿cierto?, le dice, ¿a quién buscáis? Yo soy, le dice. Dice, pero llévenme a mí, a ellos no lo lleven. Amén. Él ahí todavía y siempre ha tenido autoridad. Recuerde que Él no lo mataron, Él entregó su vida. Amén. Él se dejó llevar. Si él hubiera querido defenderse, no se lo llevan. Pero tenía que cumplir, ¿cierto?, con la palabra de Dios que estaba escrita. Cuando Pedro, ¿cierto?, ahí, cuando no se quería dejar lavar los pies, el Señor le dijo, tiene que ser así. Os conviene que sea de esa manera. Y me recordaba yo cuando fue a bautizarse, cuando estaba en el Jordán, estaba Juan el Bautista. Cuando llegó ahí, ¿cierto?, delante de él y Juan el Bautista le dijo, al contrario de Pedro, le dijo, yo soy el que necesito ser lavado por ti. Tú lávame a mí, tú bautízame. No, Juan Bautista le dice, conviene que lo hagamos como está escrito. Amén. Y si está escrito, ¿sabes? No podemos, ¿cierto? Nosotros no te puedes cuestionar de lo que está escrito. Jesús se lo llevaron. Y como le había dicho Pedro, ¿cierto? Le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo.
Cuando se lo llevaron, dice que llegaron a un lugar y dice que Pedro iba detrás y en un momento una mujer le dijo, tú eres uno de ellos. No, mujer, te equivocas. Más adelante, ¿cierto? Un hombre también, ¿cierto? Cerquita de él, cerquita de Jesús cada vez, Pedro cada vez estaba más cerca de Jesús. Cuando estaba, ¿cierto? Ahí lo estaban acusando, le estaban golpeando. Uno le dijo, tú eres uno de ellos. No, le dijo, estás equivocado, no soy de ellos, dos. Y un poquito más, ¿cierto? Nuevamente una mujer le dice, oye, tú eres lo mismo porque tú hablas, te vistes como ellos. No, mujer, estás equivocada. Y ahí cuando él apenas dice, estás equivocada, el gallo cantó por tercera vez. Amén. ¿Saben? Dios cuando dice, se cumple. Amén. Así también, ¿cierto? En nosotros también se va a cumplir toda palabra que el Señor nos ha dado. Por eso es que tenemos que venir confiados, ¿cierto? A sentarnos delante de la mesa. Y el Señor dice que Él escuchará nuestras oraciones. Así como Él, ¿cierto? Ora al Padre y el Señor, ¿cierto? El Padre le responde. Así también la semana pasada yo les enseñaba cómo Dios también nos responde a nosotros. Pero nosotros tenemos que estar ahí clamando, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estarle pidiendo, ¿cierto? Todos los días. ¿Saben? Hay unas oraciones tremendas en la palabra del Señor. Hay una oración de Nehemías. ¿Se acuerda cuando Nehemías, ¿cierto? Pregunta por los que habían quedado, ¿cierto? De los que se habían ido a esclavos. Dice, ¿cómo están, ¿cierto? Nuestros hermanos. Y le responden sus hermanos, ¿cierto? Nuestros hermanos están en gran opresión. Las puertas están quemadas, los muros están derribados. Y entonces, ¿qué hace? Dice Nehemías, al escuchar eso, dice que se puso a orar, se puso a clamar, se puso a interceder, se puso triste, se humilló delante del Señor. ¿Sabe? Y el Señor, si usted lee ahí en Nehemías capítulo 1, va a ver cómo Dios le respondió. Amén. En un momento dice que era el arcopero del rey y llegó delante del rey a servirle como cada día. Y dice que el rey le pregunta, ¿qué pasa contigo, Nehemías, que estás triste? Tú nunca has estado así delante de mí. Y ahí, cierto, Nehemías le cuenta, le dice, es que el pueblo de Dios, cierto, mi pueblo, están en gran oprobio, en gran opresión, las puertas están quemadas, los muros están derribados. Y él le dice, vaya usted a ayudarle. ¿Sabe? Vaya usted, y le dio cartas para que, y le dio recursos para que vaya, cierto, a trabajar, a levantar una oración respondida. Amén. Cuando usted clama, cuando usted ora por su hermano, ¿sabe? Usted va a verlo con sus ojos. Nosotros con la pastora Loida llevamos una casa de oración que se llama Casa de Oración Puerta de la Misericordia. Y nosotros clamamos, lloramos, todos los días estamos orando. De luna a viernes en la mañana, un devocional, orando. Gente nos escribe de diferentes países. No nos cansamos de orar, porque hemos creído que Dios, ¿cierto?, es poderoso para respondernos. Así como respondió a Nehemías. Así como respondió, ¿cierto?, a Pedro y a Juan cuando dice que iban después de que habían sido llenos, después de que Cristo ya había ascendido a los cielos, dice que ellos fueron al templo de la Hermosa a la hora de ¿qué? A la hora de la oración. Dice que ellos iban entrando, ¿cierto?, por la puerta de la Hermosa y había un hombre que es paralítico y extendiendo las manos le dice, quería una limosna. Y ellos se miraron y había una palabra sobre ellos, y eso es lo que también quiero que usted entienda en este día. Hay una palabra sobre usted y esa palabra se va a cumplir tarde o temprano. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de las palabras que Él declaró. Nosotros, ¿cierto? A veces nosotros hacemos que la carrera sea más larga, hacemos que esa promesa que nos dio, ¿sabe?, pase muchos años. Pero hoy, ¿cierto?, si hoy escucha la voz de Dios, ¿sabe?, no se quede ahí, sino que créale al Señor. Este hombre, ¿cierto?, Pedro y Juan le dijo, mira, tenemos una palabra, nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros haríamos mayores cosas que Él. Y le dijeron, a ver, míranos. Y Él, ¿cierto?, extendiendo las manos, creyendo que le iba a dar algo, le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Sabes? Una palabra, también, una palabra, ¿cierto?, un clamor. Yo creo que ellos ya habían entrado, ¿cierto?, en la atmósfera de Cristo. Por eso, ¿cierto?, la sombra de Pedro se alaba. Pero antes de eso, recuerde que Pedro había negado a Jesucristo. Antes de empezar a hacer todo lo que hizo Pedro, recuerde que le negó y se fue a pescar, volvió a lo suyo.
como aquellos que iban camino a Maús, volvieron, iban tristes, dice. Y Jesús aparece al lado de ellos y dice, ¿por qué vais tristes? Y le dice, ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado aquí en Jerusalén? Aquí el varón profeta, ¿cierto? Jesucristo, grande en dones, ¿cierto? En prodigio y en milagro. Era el único que no sabe. Y ellos no se daban cuenta que era el maestro que iba caminando al lado de ellos. Muchas veces nosotros, ¿cierto? Vamos caminando y no nos damos cuenta que Él va al lado nuestro. Él es el que va dirigiendo nuestros pasos. Él es el que a lo mejor hace que a veces sea la cuesta más alta. Pero no es porque quiera maltratarnos, porque quiere ayudarnos, porque quiere fortalecernos. A veces nos lleva al desierto, ¿para qué? Para que ahí, ¿cierto?, podamos nosotros ser sinceros. Porque cuando tenemos todo, a veces no pensamos que no necesitamos de Él. Pero en el desierto, dice el libro de Amós, dice que nos llevaré al desierto y ahí les hablaré al corazón. Amén. Amén. Es necesario muchas veces pasar el desierto. ¿Para qué? Para tener un encuentro nuevamente con Él, con el autor de la vida. Hay otra historia, ¿cierto?, que quiero, antes de ir, ¿cierto?, a lo que pasó con Pedro después. Está David, amén, el rey David. Era un hombre de batalla, dice que fue a la batalla y dice que cuando volvió a su tierra, a su ciudad en Siclag, dice que cuando volvió, la ciudad estaba quemada. Estaba quemada, esto lo vemos ahí en 1 Samuel 30. Dice, la ciudad estaba quemada y los amalecitas se habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los niños y habían quemado toda la ciudad. A nadie le habían dado muerte, pero se lo llevaron. Y cuando ellos llegaron los soldados con David, vieron, ¿cierto?, lo que había sucedido, y dice que lloraron amargamente. Y ahí, ¿cierto?, David también lloró junto con ellos, pero él tenía algo diferente a los demás. Los demás querían apedrearlo. Le decían, por tu culpa, ¿cierto?, porque no volvimos luego, ¿cierto?, se llevaron cautivos a nuestras mujeres, nuestros hijos. Y dice que David, no como los demás, él va al templo y le dice, cierto, al sacerdote, le dijo, pásame el efod, que es la vestidura sacerdotal. Y dice que él entró a la presencia del Señor y se postró seguramente y le dijo, Señor, ¿qué hago? Amén. Muchas veces, cierto, nosotros a la primera, cierto, dificultad que tenemos, vamos y actuamos como queremos, no preguntamos al Señor. Pero aquí David, cierto, lo lógico y pasaría con nosotros ahora. Si vemos algo así, nosotros iríamos rápido, no le preguntaríamos al Señor. Pero David, cierto, él dijo, no, yo voy a esperar a ver qué me dice el Señor, qué me responde. Y dice que él va, se pone, cierto, la vestidura real y entra al lugar santo y le dice, Señor, ¿qué hago? Los perseguiré. Y Dios le responde, le dice, persíguelo, porque ciertamente lo vas a alcanzar. Y ninguno de tus hijos y ninguna mujer va a perder la vida, ¿sabes? Él, cierto, se levantó confiado de que así iba a ser, amén, y así fue y se trajo toda su familia, se trajo las mujeres, los niños, nadie perdió la vida. ¿Por qué? Porque el Señor, cierto, le dijo, ve, ninguno va a perder, amén. Para eso, cierto, tenemos que llegar a la estatura, cierto, no, a lo mejor es difícil en este tiempo, pero si Dios, cierto, tiene propósito con cada uno de nosotros, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Él nos va a librar de la muerte, Él nos va a librar de cualquier situación en la que entremos. Pedro, libro de San Juan, si alguien lo puede leer, San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Y el versículo 15. No es ahí, hermana mía. No es ahí, hermana mía. Juan está, se me fue. San Juan 21. San Juan 21 del 15 al 18. San Juan 21. El Señor, cierto, se encuentra con Pedro. ¿Cuántas veces Pedro había negado a nuestro Señor Jesucristo? 3 veces. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 21, del 15 en adelante, mi título en la Biblia dice, apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta
mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Saben? 3 veces, cierto, había negado Pedro, nuestro Señor Jesucristo, ahí, cierto, esa noche. Y dice que cuando volvió a verle, le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Sabe? A lo mejor hay algunos que están aquí, a lo mejor que el Señor le mostró sueños, le dijo: un día tú vas a ser un ministro de Dios, a lo mejor vas a ser alguien importante en el reino. Y a lo mejor, cierto, las cosas que han pasado, a lo mejor usted piensa que ha sido estancado, que no ha podido avanzar, pero el Señor viene esta mañana y le pregunta si todavía le amamos. ¿Usted le ama a Dios? Amén. Le vuelvo a preguntar, Jesús le vuelve a preguntar: ¿usted ama a Dios? Amén. ¿Sabe? Si usted ama a Dios, ¿sabe qué? Yo le puedo decirle, como dice el libro romano: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¿Ven? Pedro se levantó esa noche, se levantó, cierto, después ese día ya no fue el mismo Pedro de antes. Se sintió perdonado, se sintió, cierto, nuevamente, cierto, la esperanza volvió de que él iba a ser, no iba a ser un pescador de peces, sino que iba a ser un pescador de hombres. Y luego, cierto, que recibió, cierto, ahí en el aposento alto, cuando fue lleno de la presencia del Señor, dice que él salió. Y cuando todos pensaban que ellos estaban borrachos, que es cierto que era muy temprano, él le dice: no, no piense que estamos borrachos. Lo que pasa es que hemos recibido, cierto, el poder de lo alto y hemos sido revestidos, cierto, con su presencia, con su Espíritu Santo. Y cuando él hablaba, dice que los 3.000 personas que estaban ahí recibieron al Señor. ¿Sabe? Uno de nosotros que a lo mejor nos ha costado caminar, uno de nosotros que está aquí que a lo mejor le ha costado afirmarse. Una vez en España llegó un ministerio que se dedicaba a la oración. Eran argentinos, el ministerio Veraca. Ellos lo único que enseñaban por la iglesia era la oración. Y llegaron ahí a la iglesia y lo anunciamos: va a estar viernes, sábado y domingo, va a estar el ministerio Veraca, van a estar ministrando sobre nuestras vidas. Han venido de Argentina a ministrarnos. Y cuando, cierto, como cada uno de nosotros en algún momento hemos visto diferencia y hemos dicho: ya no quiero ir más a la iglesia. ¿Cuántos, cierto, nos han quedado en casa por alguna desilusión? Yo me quedé el día viernes, no fui a la iglesia. Y fueron el día sábado una hermana a decirme: vaya, hermano, a la iglesia, está bonito el culto. Y no fui tampoco el segundo día. Y aparecí el tercer día, ¿sabe? El día domingo. Y ahí estaba la ministra, ¿cierto? Estaba predicando, estaba hablando y dijo, en un momento se paró y dijo: ¿sabe qué? Yo he venido, dijo, y tenía que hablar a una persona, pero esa persona no estaba el viernes. Y vine el sábado y esa persona no estaba el sábado. Y ahí, cierto, vi que yo me estaba acercando, que yo no había ido ni viernes ni sábado. Me dice: pero ahora está aquí. Y llamó a ministrar a la gente y yo pasé en medio de ellos ahí avergonzado. Y ella fue y me abrazó y me dijo: ¿sabe qué? Era usted que yo le estaba esperando. Era usted que está aquí en medio, el Señor le está esperando. Y ella se acercó y me dijo: ¿sabe qué? El Señor tiene planes con usted. Pero me dijo una palabra bonita. No fue una palabra bonita, hermano. Me dijo: venga para acá, me dijo: el Señor tiene planes con usted. Solamente una cosa le dice el Señor: no cuestione. Muchas veces por cuestionar, muchas veces, cierto, por no creer, muchas veces por poner en duda a lo mejor la palabra de un pastor, ¿sabe? Acarreamos para nosotros maldiciones. Amén. A veces acarreamos cierto disgusto, a veces acarreamos enfermedades, a veces acarreamos amargura. Dice: cuando uno se amarga, dice, después puede hacer que otros también se amarguen. Porque una raíz de amargura, ¿cierto?, puede contagiar a los demás.
¿Sabe? Si usted, ¿cierto?, se siente identificado en esta mañana, ¿sabe? Es momento de que ya, ¿cierto?, no cuestionemos más. Y que nos pongamos, ¿cierto?, a trabajar, que nos pongamos a servir. Que a lo mejor antes usted no se quería sentarse a la mesa, ¿sabe? El Señor hoy día nos dice: ¿cuánto tiempo he esperado sentarme con ustedes a la mesa? Amén. No desprecie. Mefibosé no despreció, ¿cierto?, ese llamado, esa invitación. Se sentó a la mesa con David y ahí se sentó y se vistió con las ropas reales nuevamente. Que a lo mejor, ¿cierto?, usted pensó, ¿cierto?, un día se vio con ropas reales y a lo mejor, ¿cierto?, está pensando que ya no llegará a vestirla. ¿Sabe? Hoy el Señor le dice que sí, volverá, porque es un Dios que restaura, un Dios que vuelve a hacer las cosas de nuevo. Amén. Que aunque le neguemos, Él sabía que le íbamos a negar, sabe que vamos a fallar, pero sabe también que lo intentamos. Sabe que venimos a veces con poca fuerza, pero aquí estamos, Señor. Amén. Que Dios pueda ayudarnos y que Dios pueda bendecirnos en esta mañana. Cuando escribía, cuando pensaba en todo esto, el Señor me llevaba ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y a veces nosotros, ¿sabe?, no alcanzamos, no tomamos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, porque a veces, ¿cierto?, no hemos conocido la Escritura. Dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En un momento Ezequiel tiene una misión, y en la misión el Señor lo lleva a un valle de huesos secos. Y ahí dice: profetiza. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos orar y profetizar. Nosotros esta mañana, ¿sabe?, hagamos una oración. No solamente oremos, sino que también profeticemos. Porque el Señor le pregunta, al profeta le dijo, cuando vio estos huesos secos: ¿cuántos, cierto, a nuestro alrededor hay huesos secos? ¿Cuántos, cierto, hermanos que se congregaban y hoy no están? ¿Sabe cómo están? Secos. Porque se apartaron, porque se alejaron. Hoy están secos, están en el valle de los huesos secos. Pero si nosotros oramos, amén, y estamos orando por ellos. Pero si en esta mañana, cierto, el Señor me ponía en mi corazón, pero si no solamente oráramos, sino también profetizáramos sobre ellos. Profetizáramos sobre esos huesos secos, ¿cierto? Y usted conoce, ¿cierto?, a alguien. Amén. La semana pasada estaba aquí un pastor, el pastor David. Y en la semana, ¿cierto?, por ahí empezó a cuestionar algo y hoy ya no está. ¿Sabe? Hueso seco. Amén. Tiene nombre y apellido: Pastor David Chacón. Amén. No solamente vamos a orar por él, sino que también, ¿cierto?, vamos a pedirle: huesos secos, ¿cierto?, levántense. Que Dios pueda ayudarnos y que Dios pueda bendecirnos. No solamente orar. Cuando Jesús, cuando le dijo: yo he rogado a ti al Padre para que tu fe no falle, y una vez vuelto tú, restaura a tu hermano. ¿Sabe? No solamente oró, sino también profetizó. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿cierto?, se levantó y volvió a hacer la obra, ¿cierto?, que el Señor tenía preparado para él. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle perdón. Amén. Si es necesario. Amén. Para que podamos sentarnos a la mesa. Para que podamos, ¿cierto?, aceptar la invitación. ¿Cuánto tiempo, dice el Señor, he esperado para sentarme con ustedes en esta mesa? Va a ser la última. Ese día le dijo: va a ser la última vez que voy a sentar con ustedes a la mesa. Quizás a nosotros, ¿cierto?, que estamos aquí, nos faltan muchas veces que nos vamos a sentarnos a la mesa con el Señor. Padre mío, gracias por este tiempo. Le adoramos, le bendecimos, le damos gracias, Señor, porque usted, Señor, a pesar de que muchas veces le negamos, de que muchas veces cuestionamos, de que muchas veces en vez de avanzar retrocedemos, Padre mío, usted tiene, Señor, misericordia y nos vuelve nuevamente a levantar y nos vuelve nuevamente a traernos, Señor, al redil y nos vuelve, Señor, Padre mío, y nos muestra, ¿cierto?, las cosas que usted tiene preparadas para cada uno de nosotros. Padre, permita que ninguno de los que estamos aquí podamos irnos, Señor, sin cumplir, Señor, con el propósito. Que ninguno se muera, Señor, sin cumplir, sin servirle a Dios, porque es bueno, Señor, porque es agradable servirle. Padre mío, es el gozo, Señor, servirle. Que ninguno se vaya, Señor, que ninguno, Señor, parte de esta tierra sin cumplir, Señor, con los deseos, Señor, que hay en sus corazones. Que mientras tanto se cumplan esos deseos, que ellos se deleiten, Señor, como dice ahí uno de los salmos: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en
Él y Él hará. Señor, gracias. Gracias le damos, Padre, en esta hora por tu amor, Señor, por tu misericordia, porque nos invitas, Señor, a la mesa, porque cubre, Señor, ahí, Señor, nuestra invalidez, Señor, nuestras faltas, Señor, las cubre, Señor, ahí, detrás, cierto, del mantel, y nos vemos todos iguales, Señor, ahí, en esa mesa, a pesar de que en esa mesa estaba aquel que le traicionó, aún así, Señor, usted le lavó los pies, aún así, Señor, usted, Señor, lo envió para que cumpla, Señor, el propósito con el cual también había sido llamado. Gracias, Señor, le damos en esta hora.